Muy buenos días para todos. Antes de embarcarnos en este viaje, en donde con el favor de Dios y el patrocinio de nuestro querido Santo Tomás de Aquino, vamos a darle una mirada a la cuestión 76 de su tratado acerca del hombre. Conviene tal vez tener en cuenta algunas consideraciones previas que nos ayuden a entrar con paso firme en el tema de esta cuestión 76, que es nada más y nada menos que la unión del alma con el cuerpo. Estas consideraciones preliminares se hacen hoy más necesarias que nunca, ya que para nadie es un secreto que vivimos en una sociedad, en un tiempo, en un momento histórico en el que el concepto de alma ha perdido todo su significado, o por lo menos ha sido reducido a una concepción de tipo religioso y más bien cercana a cuentos de hadas y creencias prácticamente mitológicas. Y si no me creen, hagan la prueba ustedes mismos y en medio de una reunión familiar o con un grupo de amigos, utilicen el concepto de alma, mencionen el alma. Inmediatamente se darán cuenta cómo van a ser observados como si acabaran de pronunciar algún concepto extraño, curioso o anticuado. En todo caso, lo que ustedes digan acerca del alma va a ser tomado como una mera creencia muy personal, muy privada, de índole sentimental o religiosa, pero jamás como algo objetivamente correcto. Entonces, conviene mucho antes de abordar este tema que Santo Tomás nos propone y desarrolla a lo largo de los 8 artículos que componen esta cuestión 76, conviene tener presente algunas consideraciones previas. En primer lugar, conviene hacer un esfuerzo por comprender el sentido mismo de la temática que Santo Tomás va a desarrollar, la unión del alma con el cuerpo. ¿Cómo así que la unión del alma con el cuerpo? La primera distorsión, el primer malentendido que nos puede salir en el camino, incluso antes de empezar a ver el contenido de los artículos, está ahí, en esa misma expresión de la unión del alma con el cuerpo, porque a primera vista parece que se nos está hablando de dos cosas que existen independientemente la una de la otra y que en cierto momento se unen para componer una cierta cosa en tercer lugar, por decirlo de alguna forma. En palabras sencillas, la expresión unión del alma con el cuerpo parece significar que por un lado tenemos el cuerpo, por otro lado tenemos el alma y llega un momento en el cual de alguna manera que no sabemos todavía cómo, estas dos cosas se unen para conformar una tercera. Y aquí tenemos entonces, repetimos, la primer fuente de malos entendidos. ¿Por qué? Porque en el hilemorfismo aristotélico, es decir, la doctrina de la materia prima y la forma substancial como constitutivos básicos y fundamentales, como principios fundamentales de todo ente físico, de todo ente natural, no se afirma que antes, temporalmente hablando, exista por un lado
una cosa que se llama materia prima y por otro lado una cosa que se llama forma substancial, que luego al momento de la generación del nuevo ser se unen en virtud de la causalidad de un agente que a su vez obra por un fin. Recordemos que ahí están las cuatro causas aristotélicas: la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. Todo agente obra por un fin. Ahí tenemos la causa eficiente y la causa final. Y todo agente obra imprimiendo o haciendo surgir una nueva formalidad en una cierta materia. Causa formal, causa material, causa eficiente y causa final. Pero en el hilemorfismo aristotélico de materia prima y forma substancial no se dice ni se puede decir que antes de la generación del nuevo ser exista la materia prima y la forma substancial. Esto, trasladado al caso del ser humano, significa que antes del momento, del instante de la concepción, no existe temporalmente antes una cosa llamada materia prima y otra cosa llamada forma substancial o alma humana o alma intelectiva, que en el momento de la concepción se unen para generar el nuevo ser humano. Entonces, Leonardo, si vamos a tratar de hacer este análisis temporal de lo antes y lo después, ¿qué es lo que hay antes? Lo que hay antes es, en primer lugar, en un sentido macro, en el caso de los seres humanos, el papá y la mamá. Así de sencillo. El papá y la mamá. El papá con su forma substancial de animal racional y la mamá con su forma substancial de animal racional. Ambos organismos vivos, es decir, ambos seres vivos compuestos de múltiples partes que en un análisis sencillo podemos distribuir en sistemas, y son los famosos sistemas que conocemos desde que hacemos la primaria: el sistema muscular, el sistema óseo, el sistema reproductivo, el sistema circulatorio, respiratorio, todos los macrosistemas que componen el organismo total del ser vivo, que es el hombre. Cada uno de estos sistemas se subdivide a su vez en diversos órganos. Cada órgano está compuesto de un tipo especial de tejido. Cada tejido resulta de la unión de miles y millones de tipos de células, y bueno, cada célula a su vez está formada por el núcleo y los organelos, y bueno, cada uno de estos organelos y bla, 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 vamos descendiendo en el análisis de las partículas constitutivas hasta llegar, según la ciencia actual, a los átomos y a las partículas subatómicas y a los quarks, y yo no sé si encontraremos algo más allá de los quarks. Eso es un organismo, un conjunto de partes diversas, pero que en el caso de los seres vivos, en virtud de la forma substancial que unifica las partes en un todo específico, funcionan de manera concertada para mantener la unidad del organismo. Esto es entonces lo que hay antes de la concepción de un nuevo ser vivo de la especie humana. El papá, como un organismo
animado por su respectiva forma substancial, que garantiza y que es la causa de la unidad de todo ese amplísimo conjunto de partes. ¿Cómo sabemos, Leonardo, cómo sabemos que la forma substancial es la responsable de la unidad? Lo sabemos porque la forma substancial, como ya lo hemos dicho, es la encargada de dar el modo de ser específico, da la especie. Y por lo tanto, organiza, es la responsable de la unidad de las partes en ese modo específico de ser. Consideren ustedes que toda esa amplísima multitud y diversidad de partes, cada una, si la fuéramos a analizar de manera individual, cada una, cada quarks, cada protón, cada núcleo, cada átomo, cada molécula, cada célula, cada tejido, cada órgano, cada sistema, tiene, si vamos a analizarlo desde el punto de vista meramente físico, químico, individual de cada cosa, tiene un modo de ser y un modo de funcionamiento y unas propiedades que luego son puestas en función del todo. Y eso requiere de una causa ordenadora y unificadora, porque fíjense ustedes lo que ocurre en ese momento trágico que llamamos muerte. Ocurre la desintegración de las partes, dejan todas esas partes orgánicas y físicas, dejan de funcionar como un concierto armónico en función del todo y cada una se va, como por decirlo de alguna manera, por su parte, y esa es la causa de la desintegración del cuerpo físico después de la muerte, en ausencia de ese principio unificador, integrador, que mantenía la unidad de partes diversas funcionando, no cada una según su propia tendencia y su propia inclinación y sus propias propiedades físico-químicas, sino funcionando todas y cada una de esas partes en función de algo mayor, que es el todo, el organismo total del ser vivo. Partes distintas, componentes diversos los unos de los otros, no se unen y ponen todas sus propiedades y virtualidades al servicio del sostenimiento de una unidad mayor, sino en virtud de una causa que los ordene de esa manera. En ausencia de una causa tal, cada una de las partes seguiría naturalmente las tendencias y las inclinaciones propias de sus componentes específicos. Cada átomo, cada célula, cada macromolécula seguiría simplemente sus inclinaciones propias que le vemos en situaciones, por ejemplo, de laboratorio. Pero cuando todas esas partes grandes y pequeñas forman ese conjunto que llamamos ser vivo, y todas actúan en pro, con esa finalidad de mantener lo que los estudiosos, los biólogos llaman la homeostasis o homeostasis del ser vivo, que es el equilibrio constante y permanente de aquellas condiciones energéticas, metabólicas, de nutrición, de reproducción, de crecimiento, que garantizan la permanencia de la vida del ser vivo. Eso solamente es posible en virtud de alguna causa. Partes diversas no se organizan en un solo gran todo por sí mismas, sino que necesitan de un principio ordenador que cause
esa direccionalidad muy diferente con respecto a su propia inclinación específica. Bien, eso es lo que hay antes, tanto por parte del padre como por parte de la madre. ¿Se dan cuenta ustedes entonces que por ningún lado tenemos antes del momento de la concepción una forma sustancial ni una materia prima? ¿Y qué ocurre entonces en ese momento maravilloso, sublime, que llamamos instante de la concepción? Pues ocurre que una célula aportada por el padre llamada espermatozoide y una célula aportada por la madre llamada óvulo se unen mediante un conjunto complicado de procesos físico-químicos donde cada una de las dos células aportan lo que hoy se conoce como carga genética. Esas dos cargas genéticas cromosómicas, después de un proceso que hoy conocemos en detalle y que es sublimemente maravilloso, conforman una sola célula con 46 cromosomas, los 23 del padre, los 23 de la madre, que son la base, ojo, la base orgánica para un nuevo ser vivo de la especie humana. Y hago hincapié en que esa nueva célula es la base física porque ella sola, esa base física sola, no puede ser considerada todavía el nuevo ser humano. Falta el ingrediente esencial. Ese ingrediente esencial solamente puede provenir por creación directa de Dios, y estamos hablando del alma humana, forma substancial o alma intelectiva, de la cual Santo Tomás nos estuvo hablando en la anterior cuestión 75. Una vez convenientemente dispuestos los elementos físicos, orgánicos, básicos para ese nuevo ser vivo, Dios infunde directamente el alma humana. Entonces fijémonos en ese detalle importantísimo. El alma humana infundida por Dios nos llega a animar una materia prima, llega a animar una base orgánica con las condiciones y las propiedades básicas pero suficientes y necesarias para hablar propiamente de un potencial organismo. Luego de la unión, de la infusión del alma por parte de Dios en esa base física orgánica mínima, ahora sí tenemos un concebido miembro de la especie humana. Que quede claro entonces que antes, temporalmente hablando, antes del momento de la concepción, no es que haya una materia prima y tampoco una forma substancial. Existen en una unidad ya química, orgánica, el aporte celular del padre, el aporte celular de la madre, y sobre esa base orgánica mínima pero necesaria, Dios infunde el alma humana, la cual a partir de ese momento es la encargada
de direccionar en el sentido de la especie humana todo el consiguiente y maravilloso proceso de desarrollo de ese nuevo ser, primero en el vientre materno y luego del nacimiento, a lo largo de toda la vida hasta el momento de la muerte. Y queremos hacer hincapié en aquello que decimos de que antes de la concepción no es que exista una materia prima y una forma substancial. Así, cada una por separado y con existencias independientes o preexistencias. La forma substancial, esa alma intelectiva, no existe antes, es doctrina condenada a la preexistencia de las almas y todavía más condenada a la doctrina de la reencarnación de las almas, como se cree en muchas doctrinas, que los seres humanos al fallecer reencarnan incluso en animales y así pasan distintas vidas hasta que pueden volver a reencarnarse en otro ser humano y vivir cientos de vidas. Es un absurdo, es un absurdo. Pero también es absurdo creer que antes de la concepción existe por ahí, de alguna manera, eso que llamamos la materia prima. La materia prima es pura potencia, pura indeterminación, pura capacidad de ser, pero sin una forma substancial jamás la encontramos en la naturaleza. Siempre en la naturaleza encontramos entes físicos, entes naturales, cuya composición intrínseca es de materia prima y forma substancial, lo cual lo sabemos por medio del análisis de ese proceso de cambio que llamamos cambio o generación substancial. Recordarán ustedes cómo en múltiples ocasiones hemos hablado del cambio accidental, del cambio substancial, y por medio del análisis de esos diversos tipos de cambio hemos encontrado como substrato de esos respectivos cambios esos elementos potenciales y actuales que llamamos materia prima y forma substancial para el caso del cambio substancial y materia segunda y forma accidental para el caso del cambio accidental, de alguno de los cambios accidentales, ya sea el cambio o movimiento local, el cambio de cantidad o el cambio por alteración. De manera entonces que siempre lo que vemos en nuestra experiencia cotidiana son entes físicos, sustancias segundas, en terminología más técnica, materias segundas. La materia prima, nuestra inteligencia la alcanza a través del análisis del cambio substancial. Somos llevados a tener que reconocer y admitir la presencia de un principio potencial que permanece en el cambio substancial. Si nada permaneciera en el antes y en el después de un cambio substancial, estaríamos hablando de que cada cambio substancial se trataría de una aniquilación de lo que había antes, aniquilación, una vuelta a la nada y una creación de ese nuevo ser que se genera, una creación in stricto sensu, en el sentido estricto de la palabra creación, es decir, la generación de algo a partir también de la nada. Y entonces, cada muerte, por ejemplo, cada muerte de un ser vivo, que es el ejemplo clásico del cambio substancial, sería una aniquilación seguida instantáneamente de una creación, una aniquilación de un ser vivo y una creación de un cadáver. Es absurdo creerlo de esa manera, pues lo que vemos que ocurre es un continuo
Es decir, un proceso de cambio, por drástico y radical que se quiera, en el cual algo hay antes y algo hay después. Pues bien, a ese algo, a ese substrato mínimo que debe permanecer en el antes y en el después de un cambio substancial, en el lenguaje escolástico se le denomina materia prima. Es la última, la última constancia en el ser de eso que deja de existir al sufrir un cambio substancial, la corrupción total, que es la muerte, por ejemplo. De tal manera que la materia prima siempre está bajo alguna determinación. La materia prima nunca está en estado de mera materia prima en la naturaleza. Descubrimos su presencia, repito, a través del análisis cuidadoso, detallado del cambio substancial y de los elementos que hacen inteligible ese cambio substancial y que nos habla de una materia prima como principio de potencia y una forma substancial como principio de acto. Pero nunca encontramos una materia prima por ahí, como gusto de repetir. Nunca nos asomamos a la ventana y vemos por ahí una materia prima. Entonces, en el caso de los seres humanos, cuando se habla de la composición ilemórfica del ser humano en materia prima y forma substancial, no estamos queriendo decir, y este es el equívoco que conviene aclarar antes de esta cuestión 76, no estamos diciendo que al momento de la concepción una cosa que existía y se llama materia prima se une con una cosa que también preexistía y se llama forma substancial. No. La forma substancial, el alma humana, es creada de la nada en ese instante por Dios e infundida en ese sustrato orgánico, físico, básico, genético que aporta el papá y la mamá. ¿Y dónde está, Leonardo, la materia prima antes del momento de la concepción? La materia prima que va a servir de sustrato para ese cambio sustancial que es la generación de un nuevo ser vivo, está ciertamente como substrato de ese mínimo físico, orgánico, genético, cromosómico aportado por el padre y por la madre. Aquí se podría discutir, no lo tengo claro, si está esta célula de los 46 cromosomas, si está animada por la propia forma substancial de la mujer o si está animada por algún tipo de forma elemental propia. Sería más conveniente, evidentemente, creer que esta célula, este cigoto, fruto de la unión de la célula masculina y la femenina, con la carga genética de un nuevo ser vivo completa, está animada, está conformada por alguna forma elemental propia, que luego en el momento de la concepción se corrompe para dar paso a la nueva forma substancial, infundida por Dios, que es el alma humana individual. Bien, vamos a dejar ahí la aclaración que queríamos hacer porque conviene mucho antes
de comenzar este estudio de la cuestión 76, donde precisamente Santo Tomás nos va a desarrollar de una manera detallada y densa, se los advierto desde ya, el modo en que se debe entender esta unión del alma con el cuerpo. La primera confusión que nos podría salir al paso es la de creer que antes de la concepción existe algo que se llama materia prima en espera de unirse con algo que también existe y que se llama la forma substancial. Antes de finalizar, me gustaría mencionar un par de palabras acerca del asunto del aborto. En tiempos de Santo Tomás es evidente que muchos conocimientos biológicos estaban en pañales. No se sabían muchas cosas que hoy sabemos con gran detalle. Y en el tema de la animación, de la infusión del alma, se creía que el ser humano atravesaba una serie de etapas en su desarrollo, a través de las cuales primero recibía un alma meramente vegetativa, como la de las plantas, luego, después de un conveniente desarrollo de la base orgánica, recibía el alma sensitiva y luego, finalmente, el alma propiamente racional, el alma intelectiva, la forma substancial humana. De aquí han tomado pie muchos intérpretes cuya intencionalidad es, por lo menos, curiosa. Han tomado pie para defender el aborto desde una perspectiva tomista. De alguna manera, Santo Tomás estaría entonces a favor, o por lo menos no en contra, por principio, del aborto en las etapas primeras de la fecundación, de la concepción del nuevo ser vivo, puesto que estaríamos hablando no propiamente de un humano, de un ser humano, ya que la teoría de que primero aparece un alma vegetativa, luego un alma sensitiva, dejaría un cierto espacio, un cierto intervalo de tiempo, en el cual el aborto no sería o no podría ser considerado el asesinato de un ser humano inocente. Pero este modo de entender las cosas es inexacto, es errado, es equivocado. Santo Tomás, y junto con él todos los escritores de esa época, pensaba eso basado en lo que la observación de ese tiempo sabía acerca del desarrollo fetal del nuevo ser humano en el vientre materno. Y como veían que había un proceso de crecimiento, de desarrollo de esta base física, biológica, de este feto, pues no concebían manera de reconocer allí desde el inicio la presencia de alma humana, puesto que veían que aquella base física era muy elemental y requería de un tiempo de desarrollo para hacerse lo suficientemente apta e idónea para recibir un alma propiamente humana. En cambio, hoy la genética nos permite reconocer que desde el mismo instante de la concepción está presente la base física potencial suficiente y necesaria para reconocer allí la identidad irrepetible de un nuevo ser humano. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente, ningún problema, ninguna dificultad en reconocer ya desde el inicio, desde el instante de la concepción, la presencia de una nueva alma humana, animando una materia conveniente y suficientemente dispuesta, por lo menos en sentido potencial, para el desarrollo de un nuevo ser humano.
O en palabras más sencillas, si Santo Tomás viviera hoy y tuviera acceso a la biología genética actual, no tendría ningún inconveniente en reconocer la presencia de un nuevo ser vivo humano desde el inicio de la concepción misma. Bien, ahora sí, dejamos hasta acá, suficiente de preliminares, y con el favor de Dios en próximos videos estaremos metiéndonos de lleno a la cuestión 76 con el tema de la unión del alma con el cuerpo.